mostrarles esto, que es la montaña de pesos que tiene por delante este gobierno y un poco lo que discute con la oposición. ¿A quién le va a estallar esta montaña de pesos? Si le estalla este gobierno o logran pasar el muro para el 2024, para el próximo gobierno. Y son los vencimientos de la deuda en pesos. A ver si podemos mostrar acá un gráfico. No se va a mostrar, no se va a ver mucho, pero yo les cuento de qué es. Y es básicamente los vencimientos que hay de acá a octubre del 2023 de deuda en pesos. Es decir, bonos que emitió y que emite todo el tiempo el Tesoro Nacional para financiar, entre otras cosas, el déficit fiscal. Todas estas barritas que ven son todos los vencimientos que hay desde ahora, desde noviembre hasta octubre. Fíjense que están todos calzados hasta octubre. Vencimientos que hay todos los meses, en varias semanas de cada mes, de deuda en pesos. En el cuadro siguiente vas a ver el resumen. Hay 10 billones de pesos, 10 billones de pesos de vencimientos de deuda en pesos. Mostremos el cuadro siguiente para que se entienda. 10 billones de pesos, el cuadro siguiente, el cuadro siguiente. 10 billones de pesos de deuda en pesos que vence en octubre. Esperen un segundito, vengan acá porque estamos mezclando absolutamente todo. Estoy como Cristina el otro día en el acto, ¿no? A todo el mundo le pasa. Sácame esto porque no tiene nada que ver. Estos son gráficos, no tienen nada que ver. Voy a contarlo directamente. No pongamos ningún gráfico, no pongamos ningún cuadro ni nada. A capela vamos a hacerlo. Lo voy a contar a capela cómo es. De ahora a noviembre hasta octubre de 2023 vencen 10 billones de deuda en pesos, de vencimientos de bonos en pesos del Estado Nacional. De esos 5 billones de pesos, la mitad está en manos de empresas o de inversores privados, tanto locales como extranjeros, todavía que tienen esos bonos de deuda en pesos. Esos 5 billones de deuda en pesos que están en manos privadas, en manos de empresas privadas o inversores, equivalen al tipo de cambio de 300 pesos del contado con liquidación a 18.000 millones de dólares más o menos. 18.000 millones de dólares. Y vencen de ahora desde noviembre hasta octubre. Están todos los vencimientos ahí escalonados. La otra mitad de la deuda en pesos está en manos de bancos, de aseguradoras, de ART, de fondos institucionales que van a entrar a una refinanciación voluntaria, entre comillas, y que no es un riesgo de que puedan dolarizarse. Los bancos no pueden comprar dólares en la Argentina, hoy tienen la posición totalmente calzada, entonces tienen que eso ir refinanciándolo. De hecho, el Ministerio de Economía tiene de ahora, desde noviembre a diciembre, en estos 2 meses, 1,7 billones de vencimiento de deuda en pesos que va a patear para el año que viene y lo va a hacer con un canje todo junto, digamos, y ahí va a estar en ese canje Lances, bancos, aseguradoras, ART, todos van a entrar en ese canje. El problema, como les decía, es que hay 5 billones, 18.000 millones de dólares al tipo de cambio de contado con liquidación de 300 pesos, que hay que convencerlos para que renueven esa deuda todos los meses. Y eso va ocurriendo de acá a octubre del 2023. Hay bonos de todo tipo, en general son bonos que están atados con la inflación, bonos dólar link atados con la evolución del tipo de cambio oficial, bonos duales, es decir, lo que rinda más, o si se dispara la inflación, te pagan la inflación, si se dispara el dólar oficial, te pagan el dólar oficial. Es decir, el Ministerio de Economía ha tratado de pasar esa deuda para el año que viene. Los vencimientos están todos escalonados fundamentalmente entre enero y octubre del año que viene y principalmente entre marzo y agosto del año que viene, en plena campaña electoral, para adelante. Y en algún momento va a tratar de pasarlos para adelante, es decir, pasarlo para después de octubre para el próximo gobierno. Y ese es el riesgo que hay por delante en la Argentina. En el día de ayer hubo una licitación de esta deuda por un monto pequeño, vencían 38.000 millones de pesos,
es un monto pequeño en base a lo que está dando vuelta, y el Ministerio de Economía logró colocar deuda por 65.000 millones de pesos, es decir, consiguió financiamiento neto, emitió más deuda de la que vencía. ¿Para qué? Para con ese financiamiento cubrir parte del déficit fiscal. Bueno, todo eso tiene que seguir haciéndolo el año que viene en un cronograma muy ajustado. No solamente tiene que refinanciar esa montaña de deuda en pesos, de 10 billones de pesos en total, de lo cual la mitad está en manos privadas, que tenés que convencerlo para refinanciar, sino que tenés que colocar más deuda para poder financiar el déficit fiscal, porque el FMI el año que viene te cierra la maquinita de emitir pesos del Banco Central al Tesoro. Para que sea una idea, ayer el Ministerio de Economía dijo: no voy a seguir emitiendo bonos atados a la inflación o atados al tipo de cambio oficial, porque si se llega a devaluar el tipo de cambio oficial el año que viene o se dispara la inflación, se espiraliza todo. Entonces cada vez hay que emitir más para poder pagar esa deuda. Entonces voy a emitir con tasa de interés, que hay poco emitido con tasa fija, con tasa de interés fija. De hecho, ayer casi toda la refinanciación de la deuda lo logró hacer con tasa fija. ¿Cuál fue la tasa de interés que ofreció el Ministerio de Economía para poder refinanciar esa deuda? La tasa fue 87% nominal anual, que eso da tasa efectiva anual del 131%. Es decir, se logró refinanciar esa deuda, pero una tasa del 131% efectiva anual. No hace falta ser economista o matemático para darse cuenta de que si vos estás refinanciando una deuda del 131% efectiva anual, estás en una trayectoria geométrica. Es decir, estos 10 billones de pesos, el año que viene, si seguís en esta trayectoria y con esta tasa, va a ser el doble. Y así, la pregunta de si va a correr parte de esa deuda en pesos, esos vencimientos, en algún momento que haya que refinanciar en marzo, en abril, en junio, en julio o en agosto, en plena campaña electoral, si corre al dólar. Alguien decía por ahí: no, pero en última instancia siempre dicen lo mismo los economistas, miran esto y no terminan corriendo al dólar. La última vez que esta deuda en pesos, inversores que tenían estos bonos en pesos, corrieron al dólar, se llevó puesto a dos ministros de Economía, un tal Guzmán y una tal Batakis, y se llevó puesto al gobierno de Alberto Fernández tal como lo conocíamos. Es decir, fue en julio que hubo 1 billón de pesos corriendo al dólar. Es decir, inversores que no quisieron refinanciar esa deuda y se fueron de los bonos en pesos a correr a la brecha cambiaria y dispararon la brecha cambiaria. Fue la crisis de julio, en la cual se fueron dos ministros de Economía y llegó finalmente Sergio Massa. Es decir, hay una situación muy, pero muy compleja que requiere un acuerdo político. Requiere un acuerdo entre este gobierno y el que viene, porque mucha de la deuda en pesos del año que viene se va a refinanciar para el 2024. Y por eso en la reunión hoy del PRO salieron a decir: el gobierno está armando una bomba para que nos estalle a nosotros. Y es muy importante que coordinen entre el actual gobierno y la actual oposición. Porque si la actual oposición en plena campaña electoral del año que viene sale a decir: no pagamos esta deuda en pesos, este gobierno tiene una corrida. En plena campaña electoral, una corrida muy grande. Y si el actual gobierno no coordina con la actual oposición, que pretende ser gobierno a partir de diciembre, bueno, claramente el escenario puede ser muy disruptivo el año que viene y muy complejo de llevar solamente con los instrumentos del Ministerio de Economía o la política económica. Este es uno de los riesgos principales que está dando vuelta y que trasciende todas las discusiones de los economistas del oficialismo y de la oposición, Antonio. Sí, y quizás lo más crítico es que no escuchamos por parte de la oposición, que supuestamente, según las encuestas, Sheila me puede decir si es así o no, son quienes tienen más chance de ganar las elecciones el año que viene, hoy. Entonces, parecería que fuera así. Deberíamos escuchar un posicionamiento más concreto. Por ejemplo, vamos a bajar 10 puntos el déficit fiscal. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Cuáles son los gastos que vamos a suprimir? Vamos a no pagar la deuda en pesos. Bueno, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Un megacanje? ¿Un desconocimiento? ¿Un default?
Porque si no, se transforman en cánticos de campaña que después no conllevan a nada. Mi impresión es que no le conviene ni a este gobierno, ni al próximo, ni a los inversores que esto se desbande durante el 2023. Y el arbitraje va a ser la tasa de interés. O sea, si los inversores están muy incómodos, se les pagará, en lugar del 130, el 150. Vos fijate cuánto hicieron... Que si el gobierno logra refinanciar para el 2024 a una tasa del 150, los que vienen dicen, bueno, ¿qué hago yo los primeros 6 meses? Por eso es que tienen que abordar una solución y proponerla, digamos. Pero si vos pensás lo que en los últimos 3 meses alguien que ingresó en pesos, ¿qué diferencia financiera hizo con ese carry forward y con el dólar planchado, tanto el MEP como el contado con liqui? La rentabilidad fue muy grande. Como fue muy grande antes de julio. Es decir, hubo gente que ganó muchísima plata con la deuda en pesos, empresas, inversores particulares, hasta julio, hasta que se desarmó, en junio, ¿no? En junio empezó a desarmarse, salió el Banco Central a sostener la deuda en pesos y no se desbandaba todo, pero el Banco Central, emitiendo pesos para comprar esa deuda en pesos, financiaba la corrida a la brecha cambiaria. Y eso significó que se fueran 2 ministros de Economía y que Alberto Fernández quedara contra las cuerdas.